Bueno, vamos a comenzar. Y la serpiente le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Elohim les dijo que no coman de aquel árbol del jardín? Si lo hiciéramos, respondió la mujer, nos dijo Elohim que podríamos morir. Con seguridad no morirán, afirmó la serpiente. Elohim sabe que el día que lo hagan, comprenderán todo mejor. Se les abrirán los ojos y serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era agradable a la vista y los frutos que daba eran buenos para comer. Tomó un fruto del árbol y lo comió. Su esposo se encontraba con ella. Lo convidó y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosiendo hojas de higuera se hicieron ropajes. Y entonces Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Acaso has comido el árbol del que te ordené que no comieras? El hombre dijo: la mujer que pusiste al lado mío me dio el fruto de ese árbol, y yo comí. Luego Yahvé Elohim le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó, y yo comí. Yahvé Elohim le dijo a la serpiente: por lo que hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer le dijo: por lo que hiciste, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo cederá para tu marido, y él te dominará. Y al hombre dijo: porque obedeciste a la voz de tu mujer, y porque comiste el árbol del que te hablé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Buenas noches, queridos colegas y espíritus interesados en el psicoanálisis. Bienvenidos al seminario central del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, que depende directamente de la comisión directiva de APA. Contentos de recibir una audiencia tan numerosa. El tema de hoy, bueno, se habrán dado cuenta claramente a través del relato que leí, que es el Génesis, nada menos que la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y de la imagen de este dedo acusador que pusimos como butad, como morada, para convocar a este encuentro. Bueno, se habrán dado cuenta que el tema es la culpa. Por supuesto, atrás de este dedo acusador hay una mirada y un tono de voz muy especial, que son los elementos fenomenológicos o que hacen a la fenomenología de la culpa. ¿Por qué tratamos este tema hoy? Tema que nos parece de gran importancia teórica y también clínica, terapéutica, porque junto con el amor, que fue el tema del encuentro pasado, la culpa es la cosa del mundo occidental, si no se es un canalla, si se es un simple neurótico. Bueno, es la cosa del mundo occidental más repartida y más uniformemente distribuida. Nadie piensa tenerla suficiente y todos quisieran tener aún más. Esta es una evidencia de la práctica clínica, desde que alguien se recuesta en el diván o frente a frente y lo escuchamos más allá de su decir concreto, escuchamos la ferocidad y la insaciabilidad de la culpa. Tal es así que Freud construyó una instancia psíquica con ella, una instancia estructural, la instaló como parte del psiquismo y la llamó superyo. Es decir, es una de las tres instancias psíquicas, aunque bueno, después podemos discutir cuál puede ser las similitudes y diferencias, si las hay, entre la culpa y el superyo con nuestros invitados. El Génesis y el psicoanálisis nos han enseñado que el sentimiento de culpabilidad no necesita de una falta real cometida por el sujeto
para sentirse culpable. Adán y Eva han quedado ahí bastante lejos. Esta falta real no la necesita el hombre occidental, pero tampoco el hombre oriental. Ellos también hablan del karma y que en esta vida se podrían estar pagando culpas pasadas. Así que la culpa es universal. Lo cierto es que sin duda existe en el hombre y en la mujer una culpa ancestral que no se fundamenta en sus propios actos. Esta culpa es inherente a nosotros, a veces no se supera, generalmente no se supera, y puede condicionar fuertemente la vida y la forma de ser. Esta además es la culpa más interesante y misteriosa y de la que proponemos hablar hoy. No tanto de la culpa del verdadero criminal, que además, y paradojalmente, no la tiene. ¿Para qué hablar de la culpa de los que no tienen culpa? En cierta manera, y esto es paradójico, la propuesta un poco de hoy era hablar de la culpa de los que no son culpables, la mayoría de los neuróticos, o al menos que no hicieron nada en el mundo positivo, concreto, para tenerla. El relato un poco mítico que leímos, por supuesto, es un intento de explicación milenario, seguramente tocará alguna verdad, es muy bello literariamente, pero hoy, bueno, vamos a tratar de pensar psicoanalíticamente de dónde viene esta disposición de las personas a sentirse culpables, de dónde viene esta disposición a ponernos del lado del error, de la falta, del pecado o de la fatalidad, para tomar una palabra más griega, pero que también remite o encubre la culpa. No queremos hacer como Paul Eluard. Paul Eluard fue un gran poeta de la libertad. En cierto sentido, si hay algo bueno que nos anoticia o nos trae la culpa, una de las pocas cosas buenas, es que nos dice que hay libertad. Si no, ¿por qué nos sentiríamos culpables? Es difícil pensar en un sujeto culpable que no es libre al mismo tiempo. Y esto tiene que ver, bueno, un poco como pensamos el psicoanálisis, que nos da, o pensamos el psicoanálisis como una posibilidad de romper las cadenas significantes que se repiten, nuestros automatismos. Pero bueno, Paul Eluard, el poeta de la libertad, decía que él tenía mucho que ocuparse de los inocentes que claman su inocencia, como para tener que ocuparse de los culpables que claman su culpabilidad. Nosotros creemos que sí, nos queremos ocupar de los culpables que claman su culpabilidad y pensamos que el psicoanálisis ha escrito realmente páginas de lujo sobre la culpa, además de todo lo que ha escrito la filosofía de Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Yankelevich. Y el texto que proponemos hablar, bueno, trabajar hoy, o por lo menos que va a estar un poco subyacente a todo lo que digamos, es el problema económico del masoquismo de 1924. Así que, bueno, a los que no lo han podido leer aún, les recomendamos que después del encuentro lo lean. Entonces, ¿de dónde viene la culpabilidad? Le vamos preguntando a nuestros invitados. ¿Es esta la fuente del mal o es esta la consecuencia del mal? Porque cometimos un crimen, buscamos el castigo, como hacía Raskolnikov, el personaje de Dostoyevsky, un joven que había matado a una usurera y buscaba por todos los medios de confesar su culpa y de hacerse condenar. Esto es bastante entendible, el castigo que busca su culpa, o más misteriosamente, porque tenemos culpa, porque ya nacimos culpables, buscamos el crimen para justificarla, apalabrarla y hasta aliviarla. Esta es la culpa que busca su falta, más misteriosa. Y también otro tema que nos
pensamos en la convocatoria del encuentro, que viene asociada con la culpa, es el tema del perdón. Cómo perdonar y cómo perdonarnos una ofensa cometida que hicimos, que nos hicieron, y más aún en la lógica que vengo un poco trayendo, cómo perdonar o cómo perdonarnos una ofensa ni siquiera cometida. Sería buenísimo si los invitados pudieran hablarnos algo en relación entre el tema del perdón, o entre culpa y perdón. Alguien me preguntaba cuando armamos el encuentro, creo que Gabriela, cómo salir de este dedo acusador. ¿Qué hacer? La culpa evidentemente es negra, la culpa es oscura, como en la foto, y la culpa está ligada a la destrucción, a la envidia, a la melancolía y al masoquismo, a las más feas pasiones del alma. En cierta manera, un sujeto que tiene culpa pareciera decir: si me siento culpable, seré implacable. La culpa es como que abre un infinito imposible de llenar. Y ese sujeto va a ser implacable, por supuesto, para sí mismo, pero también hacia los otros, porque el odio a sí mismo se proyecta y el culposo se transforma en un inquisidor que destruye tanto la psique como el orden social. Así que la culpa tiene algo de disolutiva. Porquia, un poeta argentino, decía, creo que muy bien: lleve uno su culpa y no habrá culpables. Los analistas, por supuesto, y acá quiero hacer una aclaración porque, a este curso vienen gente de psicoanalistas y también de otros campos. Bueno, por supuesto, no estamos en contra de la ética o de tener una conciencia ética de ninguna manera, pero la palabra que buscamos no es tanto culpa, con esto de disolutivo, que el culpable finalmente es destructor de vínculos sociales, de sí mismo, sino la palabra que buscamos es responsabilidad, que tiene un carácter más reconstructivo, reparativo y más de hacer algo con la situación presente. Y bueno, para ver y pensar de dónde proviene la culpa, a la cual yo le he dado un estatuto bastante ontológico, no sé si nuestros invitados estarán de acuerdo, para pensar además cómo atravesarla como fenómeno tan pregnante de la neurosis, pero también de la melancolía, de cuadros casi psicóticos. Es posible enloquecer por culpa. Y para pensar cómo alcanzar esta responsabilidad, invitamos hoy a dos muy queridos y grandes analistas de nuestra institución, el doctor José Milmaniene y el doctor Oscar Paulucci. Así que, bueno, vamos a comenzar con una exposición de José Milmaniene de aproximadamente 20 minutos, algo así. Después lo mismo Oscar, después tendríamos una pequeña conversación entre nosotros y después abrimos las preguntas a todos. Bueno. Buenas noches a todos. Bueno, agradezco a Diego López de Gomara la invitación a exponer a la noche aquí un tema ligado a la lógica del sacrificio y la culpa. Y además me complace mucho estar con Oscar, con el doctor Paulucci. Ahora me estaba acordando que me presentó mi primer libro, La función paterna, hace aproximadamente 20 años. Pero después no necesitamos mucho de la frecuentación, esperemos vernos dentro de 20 años también en un evento así. Nos vemos, realmente es muy agradable estar con Oscar porque es un colega muy valorado por nuestra institución. Yo les quería transmitir algunos conceptos básicos para que los podamos discutir. El primero de todos es que la clínica psicoanalítica
La clínica psicoanalítica se estructura sobre 3 operadores teóricos fundamentales, que son la pulsión de muerte, el masoquismo y el superyo. Todas las posiciones existenciales, neurosis, psicosis, perversión, dan cuenta de la tensión nunca del todo dialectizable que liga nuestra subjetividad, nuestro psiquismo, con nuestro ser corporal de goce. ¿Por qué? Porque ese ser corporal de goce se suele expresar a través del sufrimiento erotizado que procuran las manifestaciones clínicas autopunitivas. Es decir, la culpa encarna en un cuerpo que sufre y goza en el acto mismo de sufrir. El concepto de sufrimiento erotizado o erotización del sufrimiento es nodal, central. Freud lo desarrolla más allá del principio del placer, Lacan lo llama goce, pero es el concepto realmente pivote sobre el que quiero insistir. Es el sufrimiento erotizado que generan las manifestaciones clínicas autopunitivas. Paranoia de autopunición, enfermedades psicosomáticas, autodestrucción, transgresiones que llevan al castigo, en fin, todas las manifestaciones que llevan a la autodestrucción como castigo, por lo que voy a explicar ahora. Las prácticas autodestructivas en las cuales todos incurrimos de una manera u otra, por ejemplo, la neurosis es una práctica autodestructiva porque nos lleva a caminos sin salida, a atolladeros indecidibles, son modos sacrificiales bajo los cuales, fíjense la palabra, modos sacrificiales bajo los cuales el sujeto uno busca, además de expiar la culpa por sus fantasmas incestuosos y parricidas, además de expiar la culpa por fantasmas, como digo, ni siquiera por actos, por fantasmas que siempre son incestuosos y parricidas, ligados a pactos criminosos, a fantasías incestuosas, a fantasías parricidas, que no necesariamente deben ser conscientes, son inconscientes y son percibidas por el superyo, por esa instancia superyoica, además de expiar, con las prácticas autopunitivas, la culpa por fantasías, solamente por fantasías incestuosas, se busca recuperar el reconocimiento amoroso de los padres, bloqueado y o desplazado por los núcleos oscuros de ambivalencia y hostilidad que tienen los padres hacia los hijos. Para decirlo en sencillo, nosotros buscamos, además de expiar la culpa, obtener el reconocimiento amoroso de nuestros padres. Los síntomas patológicos, los fracasos laborales o profesionales, las desdichas afectivas, los extravíos amorosos, los amores contrariados y hasta el suicidio operan como ofrendas sacrificiales masoquistas, especialmente cuando se padeció en la infancia rechazos, maltrato y desamor. De modo que el sujeto, cada uno de nosotros, necesita una necesaria reivindicación ontológica para encontrar un lugar en el amor y en el deseo de nuestros padres y salir del lugar de resto al cual nos convocó el desamor y el desapego parental, porque preferimos ser algo antes que nada en el deseo de otros. Es decir, ustedes van viendo que la culpa inconsciente por fantasías parricidas o incestuosas, la muerte del padre como condición de acceso al cuerpo erotizado de la madre, genera mucha autopunición que se verifica en la expiación y en las ofrendas sacrificiales masoquistas. Se crea un circuito, vicioso de culpa y castigo que es infinito. De hecho, los delincuentes eso lo externalizan y buscan que el castigo provenga de la instancia punitiva de la ley. Pero nosotros no necesitamos de eso. Tenemos una instancia superyoica que se ocupa de castigarnos. ¿Qué es el superyo? El superyo es la instancia que delata la interiorización fallida de la ley paterna en nuestra subjetividad. Es decir, el superyo no nos ordena ser buenos ni afables, sino que el superyo nos condena justamente a padecer la culpa por lo que no hicimos, o sea, por los goces incestuosos y las fantasías parricidas. La enfermedad, tanto psicosomática, la psicosomatosis, como la enfermedad neurótica,
es una forma paradigmática del sacrificio masoquista. Y yo quiero decir ante ustedes hoy que en mi experiencia clínica, tanto institucional como individual, una de las resistencias mayores a superar y a sacrificar el sacrificio que supone la cura, digo, a sacrificar el sacrificio que supone la cura, reside en que la enfermedad es una forma de autotortura y de autopunición constante que permite encontrar el goce de la expiación en forma permanente. Si quitas la neurosis, quitas un motivo de autopunición y de expiación de la culpa potente, y por eso hay una resistencia a resignarse a la curación. Es un motivo para mí muy importante de resistencia a la curación. O sea, eludir, digamos, la culpa no está en el orden del deseo, sino que más bien la culpa erotiza el lugar donde se posa. Más bien erotiza el lugar donde se posa. Quiere decir que hago un acto transgresivo que genera culpa y esa culpa erotiza la misma transgresión que el superyo me indicó cometer. Digo que la enfermedad neurótica especialmente, puede ser cualquiera, denuncia a la vez que reclama el amor parental, el límite y la contención que faltó en su momento de los padres. Y entonces, a través del sufrimiento, el sujeto demanda atención, piedad o lástima, siempre preferibles a los efectos letales de la indiferencia o el rechazo. Es decir, que de alguna manera es preferible ser un resto sufriente a no tener una entidad ontológica en el deseo de los otros. Para mí, y quería aclarar una cosa con esto, hay una combinación estructural en los padres que está ligada al desamor materno y a la falta de límites paternos. Una madre narcisista que no ama a su hijo o lo posesiona como si fuera un objeto, y un padre ausente que no impone la ley y el corte subjetivante de esa misma madre, cocodrilo, que se apropia del hijo o que lo expulsa a favor de su narcisismo, para mí es una invariancia muy, muy notable en toda la patología. Casi le diría que tiene una dimensión axiomática. Una madre desapegada, narcisista, que no reconoce al padre y toma al hijo como su propio producto narcisista para su propio gozo, y un padre ausente que no impone el límite, es la génesis en la cual se estructura el superyo, en la cual surge la interiorización fallida de la ley que se llama superyo. Tenía razón Diego cuando dijo, bueno, la utopía psicoanalítica ¿en qué consiste finalmente? Consiste en sacrificar el sacrificio, o sea, porque la culpa no se siente sino bajo su forma de retorno expiatorio. No es que uno se siente culpable. El castigo da cuenta de que somos culpables y nos sentimos culpables ante esta instancia superyoica. No es consciente. Cometemos una infracción para que precisamente se nos castigue y en ese castigo se delata la culpa que condujo a la infracción. Es notable que está totalmente eludida la conciencia de la culpa, pero es visible la expiación. Decía, esto es muy importante porque uno busca encontrar un lugar en el deseo de los padres y es capaz de inmolarse sacrificialmente con tal de encontrar ese amor en el deseo de los padres. De todas maneras, seguramente Oscar va a insistir o va a hablar también, no sé, yo no tengo mucho tiempo para tocarlo, está muy ligado a la fantasía parricida en Freud, ¿no? O sea, el deseo de muerte del padre, como lo trabajó en Dostoyevsky, ¿no? La culpa, la ambivalencia, el Vaterkomplex, la culpa por el amor, por el deseo de muerte al padre y el amor que tiene esa ambivalencia, esa tensión, genera mucha angustia y es un elemento fundamental en la génesis del sometimiento masoquista a las figuras superyoicas. Decía que una de las políticas del psicoanálisis es sacrificar el sacrificio, o sea, lograr que el sacrificio deje de ser sacrificio. A veces el psicoanálisis se transforma en un nuevo sacrificio y hay sadismo inconsciente de los analistas que ponen al paciente en situación de expiar masoquísticamente su propia culpa y eso es una patología severa de la relación transferencial. Y por otro lado, llevar la utopía, digamos, psicoanalítica, es llevar al paciente o a uno del lugar de la culpa al lugar de la responsabilidad. La culpa ordena gozar, la culpa no es ética, la culpa me ordena transgredir, la responsabilidad es un acto de asunción ética, donde reconozco al otro en su irreductible diferencia. La culpa lleva a un cierto gozo narcisista que de alguna u otra manera me arroja a los mismos actos que la culpa, digamos,
procesa bajo la forma del castigo. Para ir redondeando, en nuestros 10 minutos, quería explicar ahora un poco por qué surge el superyo. ¿Por qué surge esa interiorización fallida de la ley en los niños? Ahí creo que los viejos analistas de niños tuvieron problemas porque decían, pero ¿cómo? Madres permisivas y padres tolerantes generan sujetos atenazados por la culpa. ¿Cómo puede ser, pensaba Arminda Verasturi, que viene a la consulta un niño que no está sancionado por los padres y tiene una autopunición y una culpa y un castigo tremendo por transgresiones e inconductas? Y me parece interesante desarrollar esta idea de por qué el superyo se instala. Yo digo que el superyo es resultado de padres que despliegan un exceso de goce, producto de ambivalentes pasiones eróticas y narcisistas que les despiertan los hijos. Es decir, cuando los hijos despiertan mucha ambivalencia y excesos de goce, los niños no pueden lograr una interiorización de la ley adecuada y generan una estructura superyoica, es decir, hacen una imaginarización del superyo que le da una entidad muy sádica. Por tanto, el contexto simbólico de la necesaria contención amorosa y la adecuada imposición de los límites parentales resulta superado por los excesos de goce de los progenitores, producto de sus propias inconsecuencias neuróticas y aún de los aspectos perversos, lo que deriva en las inscripciones fallidas de sus órdenes, mandatos y legados. Y ahí, digo, se configura la instancia superyoica, expresión de la subjetivación forzada de la ley, debido al déficit simbólico generado por esos mismos padres, que no pusieron el límite adecuado que permite pacificar al sujeto y no vivir expuesto a sus pulsiones que desatadas justamente van a generar culpa porque no tuvieron una contención adecuada por parte de los padres. Para ir terminando, quería nombrar 3 o 4 elementos que son típicos de la posmodernidad, o sea, de la sociedad que vivimos ahora. Yo, seguramente Oscar también, pero somos producto de una época de la modernidad, ahora estamos en modernidad, pasamos a la posmodernidad y ahora estamos en la post-posmodernidad, así que somos millennials, pero renacidos. La posmodernidad se observa esto, una relación masoquista y autodestructiva con el cuerpo. Se observa una relación masoquista y autodestructiva con el cuerpo. Fragmentariamente transformado en carne que se goza a sí misma. Escarificaciones, perforaciones, cirugías agresivas, mutilaciones, formas destructivas del cuerpo, expresión de la relación perturbada con la ley. Quiero explicar mucho porque los cuerpos gozosos de la posmodernidad no son cuerpos relajados y pacíficos, son cuerpos o bien sometidos al abandono de la anorexia y la bulimia, o sea, cuerpos ligados a prácticas obesógenas, o cuerpos anoréxicos, o bien en el otro extremo, cuerpos tallados en el gimnasio como una forma de hacer de todo el cuerpo un falo. Y fíjense ustedes que esa relación masoquista con el cuerpo de la posmodernidad es efecto, yo creo, del déficit de las funciones parentales. Paradójicamente, cuanto menos funciones parentales efectivas hay, es decir, madres amorosas que acaricien al hijo, que contengan al hijo, y padres que impongan el límite subjetivante, mucho peor es la relación del sujeto con su propio cuerpo. Cuerpos mutilados, uno ve en la televisión cuerpos realmente sometidos a experimentaciones de prácticas quirúrgicas abusivas, tatuajes enormes, escarificaciones, perforaciones que generan patología. Tenemos, fíjense, para que vean lo que es la expiación de la culpa por fantasías incestuosas de familias que estimulan los pactos promiscuos y los pactos incestuosos. Descuidos e incumplimiento de las recomendaciones médicas en relación a la prevención de las enfermedades. ¿Qué es no prevenir la enfermedad sino gozar con la enfermedad cuando se desata, pudiendo prevenirla? ¿Qué goce oscuro lleva a que uno no vaya a la consulta para prevenir una emergencia de la enfermedad sino el deseo de padecer la enfermedad? Fracasan las campañas de prevención. En Estados Unidos fracasan las campañas de prevención no porque la gente solo tenga miedo, sino porque la gente necesita padecer el dolor de la enfermedad para expiar la pulsión desatada que lo lleva a fantasías incestuosas y parricidas. Segundo, las conductas adictivas. Quería hacer hincapié en las conductas adictivas, que son con secuelas de decadencia física
y psicofísica. La bebida, el tabaco, las drogas y el juego compulsivo procuran un goce con un alto componente tanático, que suele derivar en un severo deterioro psíquico y físico. De vuelta, como no hubo la ley que contuvo y sostuvo amorosamente el sujeto queda arrojado a su deriva pulsional sin un dique simbólico que le contenga la pulsión destructiva de muerte y se ofrenda al sacrificio masoquista bajo estas prácticas. Tercero, los deportes de riesgo desafían incluso a costa de graves lesiones y fracturas los límites protectores que imponen los reglamentos. ¿Por qué? Porque los reglamentos son representación de la legalidad simbólica. Y entonces, al no haber legalidad simbólica, se desafían los reglamentos en deportes violentísimos que generan fracturas y demás. Y finalmente, para terminar, no quiero hablar sobre las lesiones dermatológicas que se fetichiza el cuerpo porque realmente son cuerpos muy mortificados, sería la expresión, letalizados, cuerpos donde la pulsión de autodestrucción se enseñorea bajo el modo de narcisismo. Es un narcisismo tanático. Por último, quería decir que las enfermedades psicosomáticas evidencian, además de la grave lesión de órgano, que se recortan de la armonía del cuerpo integrado, la ofrenda sacrificial a procedimientos quirúrgicos exigidos por los pacientes, habitualmente innecesarios o evitables mediante procedimientos médicos incruentos o tratamientos psicoterapéuticos, expresión de la entrega mutilatoria de partes dolorosamente erotizadas del cuerpo. Es decir, de vuelta el concepto para mí, es muy importante, me gustaría después que dialoguemos con Oscar sobre el concepto de ofrenda sacrificial masoquista. La inmolación del sujeto en aras de causas, hace causa con su propia inmolación. Por eso me parece importantísimo que el psicoanálisis ayude a sacrificar el sacrificio. Y retomo a las viejas ideas de los viejos analistas, que eran que haga el superyo más benévolo. En rigor, de verdad, más que superyo benévolo, habría que evitar, habría que acotar, había que diluir la instancia superyoica para transformarla en un ideal normativo que sea un ideal de responsabilidad. De todas maneras, en la neurosis impera una lógica de la culpa y expiación. Se instala, creo, una moral privada más feroz que la convencional, que interpreta todos los fracasos de la vida como exclusivo castigo por los deseos edípicos, dado que se desconoce que la fuerte ambivalencia de los padres causa última de la inseguridad y la autodesvalorización. Es decir, todo se lee como el fracaso por deseos edípicos. Por último, quería decir que gran parte en la posmodernidad del superyo y la culpa, además de la ofrenda sacrificial de los cuerpos, se expresa en conductas transgresivas que buscan la sanción punitiva de una ley sádico y masoquista con respecto a la vida misma, porque el sujeto no se pudo incluir en un orden normativo signado por la pacificación amorosa y por la contención de los padres. Nada más. Bueno, muchas gracias, José, por tu presentación. Seguramente hay mucho para después conversar con vos. Oscar. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar acá. No lo digo formalmente, sino que me resulta placentero. Le agradezco a Diego la invitación y también comparto con José la sensación de placer de encontrarme también contigo. Hemos intercambiado muchas cosas y aunque no nos veamos a veces seguido, bueno, nos vimos en una actividad hace un año, una cosa así acá, que vos coordinabas o organizaste. Yo tomé algunas notas de lo que estuve pensando. La verdad que además estas invitaciones me hacen trabajar, cosa que y no masoquísticamente, creo, sino más acá del principio del placer, ¿no? Y anoté algún título, le puse culpa, masoquismo, superyo y cura psicoanalítica, ¿no? Lo primero que se me ocurría es que un enorme aporte en la obra de Freud es que el hombre no busca su bienestar y que la meta del principio del placer no comanda sus acciones. Freud descubre que el dolor y el displacer pueden ser metas del sujeto. Algunas de las cuestiones las voy a retomar, como tenemos lecturas con semejanzas y diferencias, que creo que va a ser más enriquecedor y cuestiones complementarias más que nada. Hay una polémica en psicoanálisis, a lo mejor acá en el medio no es tan notable, pero internacionalmente en los posfreudianos, entre aquellos que sostenían o sostienen la no existencia de la pulsión de muerte
y aquellos que creemos firmemente, como es el caso de José, de Diego y mío, en esa existencia de las expresiones de la pulsión de muerte. Así uno puede enhebrar una serie de textos que van articulándose más allá, por ejemplo, en torno al masoquismo, 3 ensayos para una teoría sexual, pulsiones y destinos de pulsión, hasta llegar a más allá del principio del placer. Y acá quiero mencionar un texto que a mí me parece clave, que es Pegan a un niño. Pegan a un niño es producto de la elaboración que hace Freud del análisis de pacientes con fantasías masoquistas, cuya primera fase consciente es pegan a un niño. Pero hay muchas cosas interesantes ahí que hacen también a la lógica de la cura y a la posición del analista. Porque Freud establece o construye, para ser más riguroso, una segunda fase que es inconsciente, soy pegado por mi padre, que se viene a ser o sería la expresión regresiva de ser poseído, amado sexualmente por el padre, y esto lo descubre como una cuestión que construye, dice Freud, esto es inconsciente, no tiene existencia real, pero en ese texto dice, determina el devenir libidinal del sujeto y rasgos de carácter. Y me parece clave porque nos alerta que no se trata de tratar de salvar al sujeto de una situación de sometimiento, sino de poder analizar el modo singular de goce fantasmático que lo ancla ligado a esta fantasía inconsciente como sostén del deseo. Este me parece que es un punto clave, que nos alerta sobre los intentos de rescate que los analistas pueden o podemos estar tentados de hacer. Este es un verdadero axioma gramatical, este fantasma, esta fantasía, fantasma lo llama Lacan o fantasía inconsciente, que permite distintas posiciones del sujeto y que articula los modos singulares de goce pulsional. Otro texto, que es el que nos convoca Diego, es el problema económico del masoquismo. Allí plantea, en primer lugar, creo que la primera afirmación es que habla de un masoquismo primario, es decir, que hay un masoquismo antes del sadismo. Yo me atrevería a decir que la posición del sujeto, del infante cuando nace, es una posición masoquista, porque está a merced del deseo materno. Y voy después a articular brevemente, porque cada uno de estos desarrollos implica enormes cuestiones, la relación entre la ley insensata del superyo y el capricho del deseo materno. Quiero decir, el infante nace como objeto, diría, entre comillas, masoquista de ese deseo materno, que por algo Lacan dice en el seminario 17, dice, bueno, ¿qué es el deseo materno? Es como la boca del cocodrilo, dice. La boca del cocodrilo, vieron que tiene dientes muy grandes, y hay que ponerle un palo para que no se cierre sobre ese objeto, no se cierre sobre el infante. Y ese palo, dice, tiene que ser muy firme, tiene que ser de piedra. Ese palo es el falo, ¿no? Aquello que produce la mediación entre el infante para transformarlo de objeto del deseo materno en el mejor de los casos, en un sujeto deseante. Ahí recorre distintas variedades de masoquismo, el erógeno, donde el placer claramente ligado al dolor está ligado a la sexualización autoerótica, masturbatoria o con un partener, el masoquismo femenino, que es muy interesante porque cuando uno lee en este texto el masoquismo femenino, de ejemplos de hombres, y Lacan dice que el masoquismo femenino es un fantasma masculino, porque creo que lo toma de Freud, cuando Freud toma precisamente, que sería una fantasía el modo de pegar a un niño, ¿no? Bien, y llegamos ahí a lo que me parece clave para el tema que ya José tocó y que también Diego, que es el masoquismo moral, ¿no? Donde hay una aparente desexualización. Hay una aparente porque creo que hay sexualización no en el sentido a lo mejor de la práctica erótica, pero sí en el sentido de la erotización que esta tensión entre el yo y el superyo produce. Esto me parece que... Y ahí nos encontramos con que el sujeto padece de una exigencia sin límites, desde un superyo que reclama metas ideales y un yo que queda sufriente frente a esta voz imperativa, ¿no? Pero también es un yo que pide castigo ante el superyo o los poderes externos, ¿no? Ahí nos encontramos con algo que Freud llama sentimiento inconsciente de culpa, ¿no? Que me parece interesante porque Freud mismo dice, esta es una paradoja, porque si es un sentimiento, es un afecto y por lo tanto es consciente.
Por eso lo llama necesidad de castigo. Y ahí coincido con José, que encontramos una de las resistencias máximas en la práctica analítica hasta llegar a lo que Freud llamó reacción terapéutica negativa, que yo no quiero seguir más porque estoy demasiado bien. Con lo cual hay que tener cautela con no ir más adelante de lo que el sujeto soporta en relación a la repetición y a la fijación fantasmática. El furor curanti es un riesgo para la práctica analítica, ¿no? La culpa, dice Freud en ese texto, es la tensión, expresa la tensión entre el yo y el superyo, cuando el yo no está a la altura de los reclamos de su ideal, coma su superyo. ¿Por qué esta parte la leo textual? Porque ahí se me abre una pregunta que intentaré por lo menos plantear el problema, es si es lo mismo el ideal en tanto aspiración, en tanto normatividad pacificante, simbólica, que el superyo en tanto conciencia moral o instancia de reclamos y exigencias posibles. Me parece que esta es una cuestión a dirimir porque hay confusión muchas veces, ¿no? Y a veces decimos, bueno, esto no implica desvalorizar las aspiraciones, pero esta es otra cosa, para decirlo de algún modo. Algo trajo José de que el sostenimiento de la neurosis es importante para la satisfacción de las tendencias masoquistas. Esto lo reitero porque me parece importante. A veces dicha posición subjetiva se desplaza a una enfermedad orgánica o, como dice Freud, un matrimonio desdichado o a miserias en la vida. Es interesante porque Lacan habla de una palabra, inventa un neologismo que se llama surmoitier, que es una condensación entre superyo y mitad. Esto quiere decir que a veces el superyo está encarnado para un hombre por el partener femenino o por el partener homo, no importa, por el otro, en la medida en que el sujeto, en lugar de desearla y amarla, empiece a someterse a las demandas y quede ubicado el otro en el lugar del superyo cruel. Para decirlo en términos comunes, es el pasaje de la hechicera a la bruja. Quiero decir, cuando los hombres hablamos de la bruja, es porque hay algo en nuestra posición subjetiva, las elevó más allá de las características que los sujetos femeninos tengan, estoy hablando de hombres y mujeres en términos generales, la elevó a esa categoría. ¿Y qué hace un hombre para erigir como medida de su valía fálica a una mujer? En ese momento la incorpora o le exacerba la dimensión superyoica que todo ser humano tiene. Esto me parece que es importante. También me parece que hay que recordar que en alemán, Schuld es un término que significa culpa y deuda, ¿no? Hay una balanza, un pivote entre la culpa y la deuda. Recordemos ahora las torturantes reproches, por ejemplo, del hombre de las ratas ante la posibilidad de no haber pagado unos quevedos, que son unos anteojos, ¿no? Unos anteojos que no tienen patilla. Duda instalada sobre una prehistoria de un padre muy suboficial, que era un jugador empedernido, un Spiegelratten, una rata de juego, donde su principal deuda no era la deuda de dinero que había dilapidado, sino que era deudor del deseo, porque él se, vanagloriaba de haber elegido un matrimonio por conveniencia. Me parece que ahí es importante la relación entre la culpabilidad y la renuncia al deseo. Este me parece que es otro punto que yo enfatizaría, ¿no? Evocamos también los reproches y remordimientos de la neurosis obsesiva, los autorreproches melancólicos, donde la minusvalía y el reproche dejan al sujeto en el lugar del desecho. También fue mencionado por José, y creo que también por Diego, las referencias freudianas a los delincuentes por sentimiento de culpa, los que fracasan en triunfar, y las dificultades de los seres humanos, Freud también, de ir más allá del padre. Esto Freud lo dice en un texto magistral, que si no lo leyeron se los recomiendo, que se llama Un trastorno de la memoria en la Acrópolis, que es una carta de homenaje al 70º aniversario del nacimiento, de cumpleaños de Romain Rolland. Volviendo a la pregunta sobre las diferencias entre el ideal y el superyo, el primero tiene esta dimensión normativa, pacificante e interdictora, mientras que el otro se expresa con la crueldad que los relatos de la clínica nos permiten constatar. Melanie Klein ubicó un
superyo arcaico, más ligado a la crueldad materna y no ligado a lo que se repite a veces un poco ecolálicamente, el superyo como heredero del complejo de Edipo, ¿no? Bueno, acá hablaba de que, ya lo dije, lo anticipé, que la ley del deseo materno es una ley caprichosa. El sujeto, el infans, sujetado, todavía no es sujeto, y la complejidad de la operación castración, función paterna mediante, permite este advenimiento del sujeto, en el mejor de los casos. Me parece que es interesante remarcar que habría que diferenciar una primera marca de lenguaje sobre el cuerpo como signos de goce. En términos de la Carta 52 a Fliss, lo podemos ubicar como esas primeras marcas o primeras inscripciones. Freud lo llama signos perceptivos. Marcas de goce que ejercen un efecto traumático donde se incorpora la dimensión de la voz. La voz no es la palabra. En ese sentido, es una especie de tú eres. Es el caso de Rosine Lefort, de un chico psicótico que solo podía formular repetidamente la palabra lobo. Es una especie de extimidad, de tierra extranjera interior, como dice Freud. Es un interior, un exterior en el interior, que nos remite al objeto pulsional voz, que Lacan retoma desde una práctica religiosa, que es la del shofar, en la renovación del pacto con Yahvé, del bramido del shofar, ¿no? Me parece que es interesante este aspecto terrorífico, vociferante, esta voz tronadora de Dios, a diferencia de, en el monte Sinaí, a diferencia de las tablas de la ley, donde hay articulación significante, ¿no? La castración instala al sujeto en la ley del deseo, a la articulación significante metáforo-metonímica. Es muy interesante porque José habló de goce. Lacan en la subversión de sujeto dice que la castración quiere decir que el goce sea rechazado para que algo, esto lo digo yo, esta parte, porque él dice para que se recupere. Yo creo que algo se recupera como plus de gozar en la escala invertida de la ley del deseo. En otros términos, cuanto más instalada está la ley del deseo, menos está en juego este goce mortífero. Y cuanto, digamos, más ley del deseo, hay deseo, siempre hay un resto gozador, no hagamos una especie de campaña contra el goce, pero está más acotado, está más con cierto encarrilamiento, ¿no? El goce está prohibido a quien habla como tal. Esto Freud lo dice muy claro cuando dice el tabú del incesto, cuando plantea la interdicción del otro materno para poder producir una sustitución, para que alguien sea sujeto de la ley. Podríamos decir que la ley se funda en esa prohibición misma. Y además del texto que mencionaba José, el mito del crimen paterno en Tótem y Tabú, como mito, marca algo de ese punto fundante que remite al crimen, a la culpa, al parricidio y al incesto. Me parece que es interesante que en el problema económico del masoquismo, ya voy avanzando para ir concluyendo, ya tenemos tiempo, ya estamos, 2 minutos. En el problema económico del masoquismo, Freud ubica el superyo en la dimensión del imperativo categórico kantiano. Este es un problema serio porque hay una cuestión muy compleja ahí, que es un para todos. No admite ninguna vacilación, es un absoluto. Por eso Lacan articula o correlaciona la máxima sadiana de no hay límite para el goce del cuerpo, ni el propio ni el ajeno, con el imperativo categórico. En este sentido, la voz atronadora del superyo exige que lo imposible sea posible. Y es un verdadero imperativo de goce. Gozad sería la orden del superyo, sin límite. Me parece interesante, y termino con dos cuestiones más. En el seminario de la ética, Lacan plantea que de lo único que se puede sentir culpable el sujeto es de haber cedido en su deseo. Este seminario fue muy cuestionado porque algunos confundieron el sostener el deseo inconsciente con una moral del libertinaje y del permitir un vale todo. No se trata de eso. Precisamente el sostenimiento del deseo inconsciente opera como freno para el superyo. Es decir, el camino del deseo desculpabiliza.
mientras que el camino del reproche y del sometimiento al superyo, cuanto más renuncia pulsional, más exigencia y más, tomando una palabra que trajo José, más sacrificio. Entonces, no es lo mismo el deseo puro de Antígona que lleva al sacrificio que el sostenimiento de la posición deseante. Y termino con esto. Una breve referencia mínima clínica, ¿no? Con respecto al riesgo que el analista se ocupe el lugar del superyo benévolo. Una vez en un relato de la clínica, una paciente que yo escuché en una presentación hace años, relataba que estaba muy contenta porque había encontrado su partener ideal y había logrado separarse de una especie de salame con el cual había estado en pareja no sé cuánto tiempo. Lo notable es que en el medio de la sesión, el analista se le escapó esto, dice que se quería matar. Entonces, tengamos cautela de que el movimiento de un análisis no implica quedar, digamos, dirigiendo la cura hacia el logro de un ideal, porque creo que en ese análisis se había dejado de lado qué le sostenía ese partener del cual ella denigraba y se quejaba. Este es un punto. Y termino con una cuestión que también José tocó, que la época cultural en la cual vivimos estamos bajo el imperativo ciego del superyo. El imperativo cultural y todo el tiempo exige gozar. Es una época en la cual los ideales dejaron de cumplir una función reguladora. Hay un deber de gozar, de ser felices. Esto es un verdadero goce mortífero. Coincido con José, hay un exceso de consumo, de internet, drogas, comida, sexo, trabajo, ser eternamente jóvenes y bellos. Creo que en este punto tenemos un lugar importante como analistas para apostar con nuestro deseo una subjetividad deseante. Y hablando de la felicidad, Lao Tse, en el siglo VI, creo que alrededor de esa época se dice que vivió, filósofo chino, decía que la felicidad es el camino. Bueno, muchas gracias, Oscar, y gracias a los dos. Y quizás podríamos hacer una breve tipología de la culpa, aunque los psicoanalistas no hacemos clasificaciones. Bueno, voy a cometer esta falta. Bueno, por un lado hay una culpa que tiene que ver, lo trajeron muy bien, con los deseos reprimidos incestuosos, fantasías parricidas, matricidas. Y ahí, bueno, yo te escuché, José, hablando de una falta del padre que no le da un procesamiento a estas fantasías inconscientes. Después hay otra culpa que la trajo también Oscar, que es la culpa de ir más allá del padre, la culpa de los que fracasan al triunfar, la culpa de poder salirse un poco del deseo del otro e inventar, si eso fuera posible, algo del deseo propio. Es la culpa de cualquier neurótico que puede hacer algo que no hicieron sus padres, o la de un genio que incluso va más allá del sistema simbólico imperante y que la pagan caro. Después está otra culpa, me parece que la trabajaron mucho, que es la culpa, y que tiene que ver con este artículo, que es la culpa del masoquismo y de la necesidad de castigo. José traía ahí la necesidad de sacrificar el sacrificio, sacrificar algo de esa necesidad de castigo, y Oscar hablaba de, bueno, poder salirse en el masoquismo, de estar a merced del deseo del otro. Después hay otra culpa lacaniana, que también la trajeron un poco los dos, que es la culpa de ceder ante el deseo, la culpa que genera melancolía, del cobarde que no puede animarse a inscribir algo de sí mismo, que es una culpa que está un poco en contradicción con la culpa freudiana de los que fracasan al triunfar. O sea, vamos más allá de nuestros padres, o nos quedamos ahí, de las dos maneras somos culpables. Después hay otra culpa que también creo que la dijeron, que es una culpa kleiniana, hicieron en un momento, que es la de la agresión primaria. En eso Klein estuvo muy,
muy iluminada hacia el pecho, la envidia al pecho que da nutriente y el bebé que se siente culposo de su propia agresión. Como un sustrato que quizás permanece durante toda la vida. Después hay otra culpa que la trajo creo que más Oscar, que es la culpa en relación al ideal del otro. Que el ideal del otro, esto es paradójico, puede ser más persecutorio también que la regla despiadada. Un padre bueno y al cual no satisfacemos o no podemos seguir algo, responder algo de su ideal, bueno, genera mucha culpa que quizás un padre despiadado. Y después está también creo que lo trajeron, la culpa como falta, ¿no? Que es la culpa que siempre trabajó ya mucho la filosofía, la culpa que tiene que ver con la imperfección humana, y ahí se arma un fantasma en el cual nosotros podríamos hacernos responsables de la falta del otro. Es decir, y estas, bueno, nombré 7, 8 maneras de sentirse culpables, pero también están conectadas entre sí y también habrá muchas otras que no dijimos. Entonces es una tarea como inmensa la que un sujeto debe atravesar, porque todo esto a la larga está en nosotros. Una tarea inmensa y que, bueno, evidentemente ahí está creo que cierto el valor del psicoanálisis. No sé qué puede hacer un terapeuta cognitivo-conductual o incluso un neurocientífico con todas estas dimensiones. La verdad que causa cierta gracia cuando tratan de explicarnos cosas. Y bueno, pero la pregunta que yo les quiero hacer a ambos, quizás ha sido la culpa. Entonces, es traer un poco más, vos al final lo trajiste, Oscar, un poco el tema terapéutico, de la experiencia de ustedes para poder atravesar un poco toda esta dimensión, ¿sí? Que sí. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Realmente yo creo que la tarea terapéutica consiste, como dije, en ayudar a que el paciente tome conciencia de sus conductas autopunitivas, tome conciencia de sus conductas masoquistas y que pueda reinscribirse en un orden simbólico atemperado por la ley, en el territorio del principio del placer y no es el más allá. Por eso me interesó lo que señalaba Oscar, que estas búsquedas insensatas del dolor, el sufrimiento erotizado, a mí siempre me impresionó mucho el concepto de goce como más allá, ¿no? Como diciendo la erotización del sufrimiento o el goce del dolor, la erotización del sufrimiento, ¿no? Que es una paradoja pareciera, ¿no? Todos pensamos que queremos escapar al dolor o al sufrimiento. Y acá la culpa nos viene a decir que no queremos nuestro bienestar, que queremos mortificar la carne, porque el concepto de culpa aplica sobre el cuerpo, tiene que tener una incidencia visceral. Cómo el ser humano apetece el goce del dolor, como quiere gozar a través en y por el dolor. Eso me parece muy impresionante. Y Oscar tomó eso dije antes, es el motivo de fracaso de la cura, de los que fracasan al triunfar, que en el momento que no tienen más sacrificios no pueden seguir. ¿Cómo tratar a un masoquista? No, iba a decir eso. No, de hecho todos los pacientes que vienen a la consulta tienen un registro, tienen una dimensión de masoquismo, porque el síntoma ya es un goce masoquista. Ya en el síntoma se infiltra mucho goce. Tiene razón Oscar, no se puede erradicar el goce porque tiene retornos sintomáticos, pero hay que tratar de que el goce retorne bajo la forma temperada de un síntoma, como diría Lacan, es decir, que puede encontrar un placer pacificado y erotizado en un campo libidinal, ya no en un campo mortífero. Pero quería decir que todo análisis consiste en la reducción de ese goce masoquista a punto de que se recupere el deseo, que se recupere algo del goce en la escala invertida del deseo. Es decir, que hay siempre un retorno gozoso, una residualidad de goce, que yo la ligo mucho, esa residualidad de goce,
a pequeñas injurias, a pequeñas brotes melancoloides, a pequeñas depresiones subclínicas, por ejemplo, ¿no? Se trata a un masoquista como se trata a cualquier paciente. Se escucha su dolor, se escucha, pero se interpreta mucho, mucho, mucho el goce que le procura su síntoma. Porque a mí me parece que es un error terapéutico frecuente y que no es menor, cuando se interpreta, digamos, un síntoma solo a partir o sin incluir el concepto de que el síntoma es el goce, que el síntoma porta núcleos de goce, que son anudamientos gozosos del hijo, del partener, de la madre, de quien fuere, pero hay una circulación de goce en la estructura, digamos, de sufrimiento neurótico. Por eso la reacción terapéutica negativa que dijiste vos es muy evidente, ¿no? Se busca, de alguna u otra manera, dejar el tratamiento en la medida que el goce es reducido y uno encuentra posibilidad de encontrar placer en el discurso. Para mí, la forma de tratar a un paciente consiste en interpretar y en construir para que el paciente pueda arrancarse de su propio goce, de su propia adhesividad viscosa al goce sígnico pegajoso que lo atrapa y pueda inscribirse en el territorio de la sublimación. ¿Y qué es la sublimación? La sublimación es poder gozar con placer en el discurso a través de cualquier forma expresiva. El valor rectificativo del arte, la poética del amor, la cultura, la música, son goces que merecen ser vividos, pero no tienen índice de destructividad, no tienen índice de pulsionalidad acéfala que destruye al sujeto. Por eso me parece que analizar a un paciente es ayudarlo a transitar, como dijo Oscar, la felicidad que lleva salir del concepto de goce pulsional inscripto en un magma viscoso para poder entrar en el campo de la sublimación sin Tom, ¿no? Claro. Lo que decía Lacan, que pueda recuperar el goce en una práctica sublimatoria que le permita procesarlo con la palabra. Claro. O sea, arrancarlo de los goces pulsionales, pero el concepto de sublimación fue desviado pensando que era una meta socialmente compartida, y no es así. La sublimación es poder inscribirse en una poética y en una palabra más allá de los goces pulsionales. Una última reflexión que me gustó mucho de lo que dijiste, que es, evidentemente, estas estructuras masoquistas tienen que ver con una estructura familiar donde la madre impone una ley arbitraria o el padre no ejecuta una ordenación simbólica del niño y lo deja al niño a merced de su propio desafuero pulsional y encuentra afuera el castigo por el límite no subjetivante que no impuso el padre, como dijiste, a partir de pegar a un niño. Total, quiero decir que la tarea del psicoanálisis es una tarea de reordenamiento simbólico para que el paciente tome conciencia de sus núcleos masoquistas, los pueda visibilizar en la escena de sus síntomas y pueda salir, renunciar, acotar ese goce. Lo que se pierde por un lado se gana por el otro, que pueda renunciar a ese goce para recuperarlo en la escala invertida del deseo. ¿Por qué? Porque si no recupera algo de goza residual en el deseo, ¿quién habría de dejar de gozar? Por supuesto que los pacientes, los delincuentes por sentimiento de culpa no están aplicados a esta política porque encuentran en la realidad del afuera el castigo que realmente el neurótico sospecha que puede acontecer por un acto que no cometió. Eso es. Bueno, muy bien, muy interesante. Voy a tomar algunas cosas de lo que plantea Diego y lo que trae José, que me parece muy interesante. Una que creo que ya lo dijimos, pero lo voy a enfatizar, es la diferencia entre culpa y responsabilidad. Creo que el camino del análisis y la posición del analista no debe conducir a desculpabilizar, porque ahí se podría erigir en un superyo más benévolo y que puede encaminar el análisis por un camino de un ideal que lo aleje al sujeto de su deseo. Este me parece que es un punto importante. Cuando digo responsabilizar, lo pienso en términos de una pregunta que sería ¿qué parte le toca al sujeto en el desorden del cual se queja? Es decir, el sujeto viene, el que nos consulta, el que padece, viene en una posición muy frecuentemente victimizado, con un nivel de querella al otro, es decir, en una cierta posición de alma bella. ¿Qué quiere? Hegeliana, quiere decir esto: si el mundo cambiara, si mis amigos fueran diferentes, si el país fuera distinto, etcétera, etcétera, yo sería feliz o estaría fenómeno. Me parece que implicar subjetivamente es un camino inicial y fundamental, digamos, porque a veces vemos análisis, lo vemos en las supervisiones, donde el analista es solamente el
depositario de una queja superyoica constante, digamos, que no produce movimiento subjetivo, ¿no? Este me parece que es un aspecto. Estaba recordando, se me ocurría una palabra que no usamos hasta ahora y voy a usar ahora, que es el tema del duelo. Acá lo que está en juego como posibilidad de elaboración es el duelo por la ilusión de un goce pleno. Es decir, acá lo que vamos a apostar es a que se produzca por vía indirecta, no por sanción moral del analista, sino por vía indirecta a través de la operación interpretativa, algún nivel de tolerancia a la pérdida de goce, de ese goce pleno que la cultura o el superyo le exige al sujeto. Este me parece que es un punto, ¿no?, importante. Hay un texto muy interesante que escribió Freud analizando al presidente Wilson, creo que se publicó después de la muerte de Freud. Una de las frases que dice es: eres el padre idealizado, todopoderoso, es Dios. Este es uno de los mandatos ideales del superyo, que no tiene ningún límite, ¿no? El ideal, hay que ver en qué medida toma esa ferocidad brutal de eres Dios, ¿no? Y me acuerdo de un analista que José y yo conocimos acá hace muchos años, creo que vos todavía no andabas por acá, que se llamaba Serge Leclerc. Él escribió un libro que a mí me encanta, un librito chiquito, si lo pueden conseguir, se llama Matan a un niño, porque dice que la tarea del análisis es matar simbólicamente, a través de la operación simbólica, a ese niño maravilloso que fuimos en el anhelo de los padres. Ese también es un efecto de liberación con respecto a esta carga superyoica. Un analizante, que es un ingeniero que puede resolver grandes obras, que se analiza conmigo, de repente está como atado. Cuando me vino a ver, se había separado de la mujer, a la cual hacía 30 años que seguía soportando en una posición superyoica, de lo que yo hablé, y que realmente se había jugado por la vía del amor con otra mujer. No le salió muy bien, porque esas cosas suelen ocurrir en el campo del amor, pero él desde hace 30 años está fijado al sostenimiento de un ideal familiar que lo lleva a empobrecer. Ahora ya no le queda nada porque se separó, pero él está, los franceses dirán en souffrance, está en espera. Souffrance tiene la ambigüedad de espera y sufrimiento, está sufriente, está sacrificando su vida en torno al sostenimiento del ideal de capo de la familia, de modelo de la familia, de una familia que los hijos crecieron, pero sin embargo él sigue trabajando sacrificialmente para eso. El análisis con tiempo y paciencia tiene muchísimo para hacer al respecto, porque la vida es finita. Entonces, ¿qué oportunidad le queda al sujeto? A veces vemos sujetos que para liberarse de situaciones de mortificación necesitan encontrar el límite de una amenaza de muerte orgánica para tomar actos y decisiones en la vida que no han tomado nunca. Es preferible que el análisis los ayude a que se hagan cargo de su deseo antes de que la muerte les llegue o que lo apremie un cáncer o un accidente terrible que a veces buscan. Bueno, gracias. Bueno, abrimos las preguntas al auditorio, preguntas, reflexiones, críticas. No tengan culpa de hacerlas. Los absolvemos. Hay un tema que está flotando en el aire, que es, uno ve mucho que la posibilidad de eludir la culpa a partir de sentir que uno fue culpable de algún abandono, que paga las deudas incumplidas de los padres, consiste en reparar, ¿no? La reparación es un camino, no en el sentido meramente kleiniano, sino la reparación como reparación del mundo, ¿no? De cumplir la tarea de acabar al mundo inacabado. Cuando uno logra reparar al mundo, que en el mensaje bíblico se llama tikkun olam, la reparación del mundo, uno puede disminuir los gradientes de culpa. Yo creo que una de las formas que el psicoanalista puede ayudar a superar ese trauma de haber superado al padre, de haber tenido crímenes fantasiosos que lo llevaron a la punición, a la autopunición, es ayudar a que alguien pueda
construirse como sujeto responsable que puede repararse mientras repara al mundo. Es decir, reconocer al otro en su irreductible diferencia y poder hacer una producción que dé una apuesta de un acto decidido, ¿no? Es efectivamente así. Ahora, hay en la posmodernidad la externalización del superyo. Por ejemplo, ¿qué decir? No sé, me gustaría plantear, ¿qué decir de los vínculos sadomasoquistas, los apegos apasionados sadomasoquistas, ¿no? O sea, esos vínculos sadomasoquistas donde el superyo se externaliza. Y tiene razón, como decías vos, Oscar, muchas veces cuando hay un castigo real, la neurosis cede. Porque, bueno, esa vieja táctica psiquiátrica de generar abscesos de leche para que el paciente tenga un dolor físico y abandone el imaginario de su castigo. Pero total, es muy importante que trabajemos el concepto de que todo síntoma anida un núcleo oscuro de culpa ancestral, que la religión tomó como pecado original, ¿no? Seguramente es el pecado incestuoso de haber deseado a la madre, pero a partir del deseo materno de erotizar en forma incestuosa y perversa al hijo. Porque acá hay un núcleo fundamental de la culpa que está ligado a los orígenes de una madre pervertidora, posesiva, cocodrilo, que se apropia del hijo, y de un padre ausente que no impone la ley y después se restituye en forma feroz bajo una demanda de una palabra que no vino en su momento. La palabra que no viene liberadora del goce incestuoso, después retorna bajo la forma de la punición sádica de la ley o del orden psiquiátrico. Entonces, vaya, es importante, como dijiste vos, tener una actitud analítica, ¿no? Con los pacientes o con todos. Yo además creo que Freud también lo dice, que uno también puede ayudar a prevenir que haya recurrencias, sin caer en el ideal, ¿no? Por supuesto, de recurrencias autopunitivas, y no sé lo que piensan ustedes, no sé si está mal advertir determinadas políticas del paciente, que son políticas de goce, que lo pueden encaminar a un verdadero colapso, ¿no? Me parece que es interesante no prohibir, pero advertir que si uno, por ejemplo, digo en patologías severas, ¿no? Juego, adicciones severas, anorexia, es interesante ver que hay pacientes, como dice Freud, de nuevas aportaciones que requieren, y además de la interpretación, cierto sesgo pedagógico en el sentido de advertencia, no en el sentido de imponer ninguna normatividad ideal, sino de advertir que el camino de la destrucción es un camino muy severo del cual probablemente no hay retorno. Los pacientes a veces acuden para que pongamos freno a ese acting destructivo que los arrasa totalmente, y los analistas debemos ahí comprometernos con nuestra propia pulsión de vida y salir a la escena, quizás sale de lo convencional neurótico, para entrar en las patologías actuales que están mucho más ligadas a los goces, a la autopunición. No sé... José y Oscar... La paranoia de autopunición se ve mucho en la actualidad. Habría, por este artículo, Freud habla de masoquismo erógeno, moral, bueno, pero vos trajiste bastante el tema de la erotización del sufrimiento, el goce, vos también, Oscar, pero habría como una quizás posibilidad terapéutica hacer pasar algo del masoquismo moral. ¿Qué es el masoquismo que quizás más vemos? A hacerlo jugar como masoquismo erótico, ¿sí? En un análisis. Ante algo que del masoquismo no podemos mucho salirnos, pero cómo se juega, qué hacemos con ese masoquismo. No sé si vas a decir algo, pero bueno, se me ocurre que cuando... ¿Hay alguna pregunta de ahí? Sí, eso sería... Hay una pregunta, sí, todos queremos, pero preguntas de afuera, sí. ¿Se puede decir que hay patologías donde no existe la culpa? Y si partimos de la base de que todos tenemos, económicamente hablando, cierta cuota de masoquismo, si existen patologías, y si existen, ¿cuáles serían?, donde no existe ningún tipo de masoquismo, bueno, no existe culpa. No, me parece interesante la pregunta, porque yo iba a decir que tampoco idealicemos en términos de que hay algo, desde otra perspectiva podemos decir que hay algo de la inserción del sujeto en la cultura y esta pérdida de goce, este pasaje de objeto de goce materno, de objeto del deseo materno,
a sujeto deseante que tiene un borde. A ver, no hay sepultamiento del complejo de Edipo. Para mí no existe el sepultamiento, porque hay retornos de represión. Si no, la condición erótica tiene un fondo incestuoso, digo, en todos. Digo, en ese sentido, me parece que en el núcleo de la instalación del sujeto en la prohibición, digamos, que la prohibición del incesto hay que leerlo no solamente como la relación sexual concreta, sino es mucho más siniestro el incesto. Por eso Lacan dice el incesto es con la madre, pero con la madre no en la relación sexual. Cuando alguien sueña que se acuesta con la madre, ya no es la madre, hay representación. El incesto brutal es con Dasdin, es con lo siniestro. Cuando el sujeto se instala en el orden simbólico, cuando se producen las operaciones de sujeción, digamos, al orden del lenguaje, siempre queda un resto. Por eso yo creo que la deuda simbólica tiene un punto de culpa inexorable, eso en cualquier. Y habría que tener cuidado, porque cuando no hay nada de culpa, hay que ver si no estamos más del lado de la perversión, o del lado de lo que antiguamente se llamaba psicopatía, o con Lacan llamaría el canalla. La canalla no se analiza. Quiero decir, ahí tenemos un punto. En la perversión, porque una cosa es el fantasma masoquista en la neurosis, o la neurosis con sus gradaciones, y otra cosa es la perversión masoquista. Otra cosa es el sadismo, porque me parece que un aporte de Lacan en relación a las perversiones es que me parece que freudianamente ubicó el eje de las perversiones en el fetichismo, Freud, en la relación del falo. No es que el fetichismo no exista, pero el masoquismo toma esa dimensión más ligada al objeto, y me parece que en ese sentido, cuando estamos en presencia de la perversión, ahí seguramente no hay culpa, pero es un problema. La culpa es inherente a la estructura neurótica, a la estructura del sujeto en su relación con la ley. Lo que pasa es que una cosa es la culpa como deuda simbólica y otra cosa es la tortura de un obsesivo, que estoy acordándome de un médico muy capaz que cuando me vino a ver había dejado la práctica porque se sentía que no podía asegurar o que el paciente se cure. Parecía un delirio, como diría Freud, parecía un delirio, o que, digamos, no iba a tener los suficientes conocimientos para llegar a un buen diagnóstico. Estoy hablando de una persona con una formación excelente que, claro, quería tener una garantía imposible y eso lo arrojaba a la ferocidad de su superyo. Y estaba con una depresión y una parálisis secundaria a ese masoquismo del yo o ese sadismo del superyo y ambas cosas, ¿no? Eso. Bueno, vamos a ver si viene alguna pregunta ahora en este. Como dicen en los recitales, una más y no jodemos más. Ah, sí, ahí está. aquí. ¿Viste? Incitemos así, sino que... No, realmente a mí me parece como que la culpa está en el ADN del aparato psíquico del ser humano. A mí personalmente me interesa algo que yo quiero investigar que se llama autoinmunidad psíquica. Como ustedes saben, los últimos premios Nobel, el último premio Nobel de Medicina fue para 2 médicos inmunólogos, y todo lo que sea enfermedad autoinmune en medicina es misterio. Son enfermedades crónicas y que hasta el presente no tienen cura. Me interesa mucho, diríamos, qué alteraciones puede haber en el aparato psíquico que puedan desencadenar una enfermedad autoinmune psíquica. Ustedes hablaron acá de la autodestrucción, y creo que fue José, pero al mismo tiempo parecería como que no hay salida, porque ustedes enumeraron las distintas posibilidades del rol paterno y del rol materno, y sea cual fuere el rol paterno o materno, puede desencadenar el trastorno, que puede de alguna manera derivar que puede derivar en una enfermedad somática, que puede derivar en una neurosis, en una psicosis, etc. Es decir, que, diríamos, tenemos... Bueno, perdón. Parecería que no diríamos como que sí, que únicamente, yo lo creo así, a través del psicoanálisis podemos ayudar a que
el ser humano pueda disminuir un poco, llamémosle, su condición de sufriente, pero que es inherente, es decir, como que no existe el ser humano no sufriente. Puedo pensar que ellos hablaron de todo lo que tiene que ver con la culpa por parricidio, pero no hablaron del filicidio. Y no me refiero únicamente a Arnaldo, porque ya fue Dios el que le dijo, Elohim, el que le dijo a Adán y a Eva que, bueno, que estaban de alguna manera castrados y castigados de por vida. Es decir, también pienso, siguiendo, bueno, no sé si estoy hablando mucho. No, está bien, está ya formulada un poco tu pregunta. Bueno, sí. atrás había uno. Bueno, por eso, Bueno, te agradecemos mucho. ¿Tu nombre es? Estela Dorfman. Muchas gracias, Estela. Había uno. Sí, allí. Adrián, ¿no? Decí tu nombre, sí. Adrián. Adrián Auxbach. Diego, al presentar la mesa, había dicho que para sentir culpa primero tenemos que estar o sentir libertad, o digamos, si no, no tendría sentido la culpa si no tenemos libertad, ¿no? Ahora bien, el neurótico está aprisionado, digamos, es menos libre que un normal, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Porque el neurótico siempre siente muchísima culpa y a su vez está menos libre que un neurótico, ¿no? Sí, ahí hay una paradoja muy grande, y yo lo que me parece interesante preguntarse es si los canallas, aquellos que no tienen culpa, serán tan libres. Son ciertamente los que más actúan sobre el mundo, pero desde lo fenoménico uno podría pensar que sí, que se desenvuelven mejor, pero igual el neurótico siempre en algo, y eso creo que tiene que ver con una acción terapéutica, alguna decisión puede tomar, ¿no? Además, lo que quería decir una cosa que... Aunque sea dejar el análisis, continuarlo. No, a ver, hay que distinguir la culpa clínica, digamos, en el sentido cuando genera retornos sintomáticos, de la culpa subjetiva simbolizada, digamos, que es un ingrediente del malestar en la cultura. Pero lo que sí te digo, Estela, que realmente después de situaciones muy, digamos, culpógenas, se desencadenan situaciones como cáncer, como alopecias, como enfermedad de la piel, y también de situaciones muy culpógenas se pueden degenerar actitudes muy redentoras. Por ejemplo, recuerdo el caso de un paciente que no había atendido adecuadamente siendo médico a su mamá, que tuvo una enfermedad oncológica, y después de eso se dedicó a la cancerología, como un intento de reparar su deuda incumplida con los padres, ¿no? Hay algo que hay que tomar mucho, que es la culpa es transgeneracional. Como decía Oscar, a partir de las inconsecuencias paternas uno tiende a saldar la deuda simbólica de lo que los padres no hicieron. Y en ese sentido estamos atrapados a veces. Pero no me importa mucho si se resuelve o no en forma absoluta. Lo que importa es que un sujeto pueda convivir asintomáticamente, que pueda vivir la vida sin síntomas. Aunque tenga una residualidad de culpa, si la tramita adecuadamente y no hace síntomas, me parece que no es un problema de los psicoanalistas, ¿no? De todas maneras, hay dispositivos. La religión es un dispositivo bastante potente en la posmodernidad, a pesar de todo, porque es un mecanismo que tramita la culpa de una manera, digamos, distinta a la moral individual del neurótico, ¿no? Sí, tareas comunitarias también. No, una cosa interesante que valdría la pena aclarar es no transmitir ni una especie de visión escéptica, ni tampoco maravillosa, que en todo caso, que yo creo que el psicoanálisis fuertemente produce un margen de libertad mayor, una posibilidad de determinación mayor, menor sacrificio cuando el análisis funciona, y una disponibilidad mayor en una posición deseante. Esto me parece que es así, sin llegar, por algo Freud decía que la cura siempre tenía un resultado asintótico, si no entraríamos en una idealización. Y Lacan en Yale, en 1975, le preguntaron sobre el análisis, y él dice, un análisis no debe ser llevado demasiado lejos, dice, cuando alguien se siente feliz por vivir es suficiente. Quiero decir, hay que respetar, yo le digo a los pacientes, a los analizantes, usted puede parar
cuando plantea de dejar el análisis, más allá de lo que uno escuche, él tiene la libertad de elegir cuándo se va. Y digo que hay dos modalidades de irse. Una, cuando el análisis está terminado, nos despedimos y en el mejor de los casos no nos vemos más. Y otra, cuando él puede volver, cuando sienta la necesidad de volver. Y me parece que es importante eso, respetar que cuando lo que se llama resistencia es una posición del sujeto donde está. Y eso tiene un límite. No podemos ir más allá. Nuestro deseo no puede ir más allá que el deseo del analizante y eso hay que respetarlo. Pero el análisis ayuda y creo que es lo que mejor ayuda a la elaboración del padecimiento humano. Eso no tengo dudas. Plantear esto permite que mucha gente entienda el concepto de goce, ¿no? Claro. Que entender el concepto de goce ya supone un progreso enorme en la inteligibilidad de la causación inconsciente. Hay algo que vos dijiste antes de una pareja, ¿no? También es cierto que a veces las estructuras se estabilizan en gradientes bajos de culpa y hay parejas, digamos, donde el sadomasoquismo sutil que las anuda permite que estén estabilizados y una separación después genera un colapso narcisista. Es curioso esto lo que digo, ¿no? Claro. Es curioso. Claro. Sí, pero hay que tener cuidado cuando no engancharse con las demandas explícitas, ayúdeme a separar. Una vez vino un analizante y me dice, que después fue analizante, me dice, mire, yo vengo acá porque después me voy a Lourdes. El último analista me echó porque no me había separado de mi mujer y se quejaba. En la primera entrevista yo le digo, mi intervención fue, habría que ver si tiene que separarse de quién o de qué. En las entrevistas siguientes hablaba de la reina, la llamaba reina a la mujer. Y en un momento dice la reina madre. Entonces, el corte a producir era con su lugar de ser objeto de la reina madre, no de la señora Juanita. Eso es lo de menos, eso es contingente para mí. Oscar, vos dijiste algo que también es muy importante porque la verdad que es estimulante, uno permite... Vos dijiste que hay formas de irse del análisis, ¿no? Sí. Hay formas de irse traumáticas y formas de irse, entre comillas, virtuosas. Pero hay pacientes que se van de una forma traumática para generar un residuo de culpa que los liga eróticamente a una paranoia post-transferencial. No sé si te ha pasado, pero recuerdo el caso de un paciente que se fue de una manera intempestiva, de una manera brutal, no me avisó, no vino, lo llamé, no me respondió. Creo que esa forma de irse genera en él una culpa residual con respecto a la figura del analista como padre que le permite mantener erotizado un vínculo y no disolverlo. Es una forma de perpetuar el goce culposo frente al padre, ¿no? ¿Me parece? Bueno, ya que estamos en esta asociación libre, un analizante, una persona, un joven, me consulta en un momento porque trabajaba en la empresa del padre y era un muchacho, llamémosle un rugbyer, ex-rugbyer, que tenía consumos excesivos de todo un poco y realmente empezó a sacar plata de la empresa, hasta que lo descubrieron. Y fue notable cómo lo difícil que fue el trabajo con él y retomó, trabajamos muchas cosas y en un momento dado interrumpe con una deuda. Deuda, ¿se acuerdan? Schuld, deuda y culpa. Creo que hay algo ahí que repitió en esta especie de lucha imaginaria con el padre, en la cual lo trabajamos mucho eso, pero en lugar de poder, digamos, reclamarle más dinero al padre y un lugar simbólico, terminaba robándole, ¿no? Con toda una cosa, fue terrible toda la situación. La cosa es que quedó con una deuda conmigo, ¿no? Digo, y hay algo ahí que queda pendiente. Yo le mandé un mensaje, lo llamé y después, chau, ya no está ya es un límite hasta dónde puedo llegar. También hay algo de un fin de análisis que es poder dejar algo en deuda, que ya no se va a poder cerrar, también ponerle un coto a la estructura obsesiva, ¿no? Y yo diría, más que desaparezca el síntoma, como dice Lacan, saber hacer algo con ese síntoma. No, saber hacer, quiero decir, poder vivir con el, que no nos impida vivir el síntoma. Sí. Una última cosa, hay situaciones de culpa realmente insolubles, ¿no? Hay situaciones de culpa muy insolubles, por ejemplo, cuando, no quiero contar el caso, pero cuando una persona comete una imprudencia preterintencional y genera una lesión a un hijo, por ejemplo. Una lesión a un hijo, una amputación de un miembro, una enfermedad terminal por negligencia o impericia en la conducción del tratamiento,
esa culpa a veces es devastadora y nosotros, yo por lo menos a veces me veo en muchas dificultades para ayudar a elaborar una culpa que tiene una contundencia no real, realmente feroz. Y ahí me gusta no imaginarizar, me gusta realmente tratar de reparar y tratar de ayudar porque no hay otra forma. Me parece bueno, quizás el próximo año hagamos una mesa sobre el perdón y puedan venir los dos de nuevo. Y bueno, le agradecemos a todos mucho por la escucha. Y bueno, tampoco vamos a subestimar la culpa, se pueden hacer grandes cosas desde ella, ¿no? Bueno, el próximo encuentro va a ser sobre los sueños. Sueños de culpa.